Bueno, pues buenos días a todos y vamos a empezar ya con la sesión de hoy, con el webinar de hoy. Hemos esperado unos minutitos y para que se fuera incorporando un poco la gente y bueno, siguen incorporándose. En fin, bueno, como os decía, buenos días de viernes y bienvenidos a este nuevo seminario dentro de las acciones del Gabinete PRL, de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Actividades que se desarrollan en el marco del programa de asistencia técnica e información en materia de prevención de riesgos laborales y fomento de la cultura preventiva, dirigido principalmente a empresas y pymes. Este proyecto, como sabéis, lo estamos desarrollando con la financiación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía. Bueno, la sesión de hoy, el título de la sesión de hoy es muy interesante y es un poco continuación del de ayer, porque son cosas distintas, pero bueno, dentro del mismo ámbito, y es el control de las medidas preventivas en riesgos psicosociales. ¿Vale? Bueno, como contenidos hablará Julio de las actuaciones preventivas de la inspección de trabajo, el desarrollo de las actuaciones inspectoras, las medidas derivadas de la actuación inspectora en relación a los riesgos psicosociales y en particular relacionadas con la evaluación de riesgos psicosociales, la aplicación de las medidas preventivas, los daños a la salud producida y los puntos críticos de las actuaciones inspectoras. Bueno, para esto, al igual que ayer, contamos con un excelente ponente como es Julio Díaz Escudero, inspector de Trabajo y Seguridad Social, jefe de equipo en la Inspección Provincial de Sevilla y profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de aquí de Sevilla. Bueno, él tiene una dilatada trayectoria en este ámbito y bueno, por nombraros algunas cosas, que toda su trayectoria es ejemplar, pero bueno, por nombraros un poquito su historial, pues bueno, estudió en el Colegio San Antonio y María Clara de Sevilla y, como os decía antes, profesor de Derecho, licenciado en Derecho en la Universidad de Sevilla y bueno, ha realizado y realiza una gran labor formativa en la materia laboral de seguridad social y de prevención de riesgos laborales, como profesor asociado de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Huelva, profesor de la Escuela de Organización Industrial en Andalucía, profesor de Derecho Laboral en el Máster Superior de Abogacía de la Universidad Pablo de Olavide, también de Sevilla. Y bueno, después de su parte, digamos, jurídica como abogado, pues bueno, fue miembro de la Comisión de Riesgos Laborales de la Confederación de Empresarios de Andalucía, miembro de la Comisión de Relaciones Laborales también de la CEA. En fin, como decía antes, una dilatada trayectoria en este ámbito. Y bueno, deciros que pues, voy a poner en el chat el enlace del gabinete. Como sabéis, tenemos multitud de actividades, eventos, información actualizada en prevención de riesgos laborales. Y además, una cosa importante, tenemos un buzón de consulta donde nos podéis trasladar todas las dudas y consultas que tengáis en este ámbito de la prevención de riesgos laborales, que bueno, que os lo contestaremos gustosamente. Y bueno, sin más dilación, pues le vamos a pasar ya la palabra a Julio Díaz Escudero. Julio, ¿tienes algún problema técnico? En principio no. No, es que me había olvidado de coger un papel. Perfecto. Perfecto, pues nada, Julio, buenos días y cuando buenos días. Bueno, buenos días a todos. No sé si los que intervenís hoy en este webinar sois los mismos que los que intervinisteis ayer, coincidís algunos, otros no. Bueno, en cualquier caso, yo creo que la sesión de hoy va a ser, espero que sea ilustrativa, porque os voy de alguna manera a desvelar, ¿no? De alguna manera cómo la Inspección de Trabajo realizamos el control de los riesgos psicosociales. Ayer realizamos una exposición, llamémosle más teórica, de lo que son los riesgos psicosociales, las particularidades de la evaluación de riesgos, las particularidades en la aplicación de las medidas preventivas, y después realizamos una referencia a los riesgos psicosociales más frecuentes y las medidas preventivas más frecuentes, y empezamos también a recordarlo haciendo alusión a la normativa y a una serie de conceptos básicos, recordar los factores psicosociales, los factores de riesgo psicosociales, y estuvimos pues, bueno, hablando de todo esto, de los elementos que debíamos de utilizar para que la evaluación fuera correcta y diera unos resultados fiables y válidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy, la sesión de hoy en ella pretendo ilustraros acerca de cómo fundamentalmente la Inspección de Trabajo, que es el órgano competente, que como ustedes sabéis
hay es un cuerpo, el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social, un cuerpo adscrito al Ministerio de Trabajo, con competencias en todo el ámbito nacional, y que, sin embargo, pues cuando actúa el inspector de trabajo, una parte de sus actuaciones, en el caso de prevención de riesgos laborales, aun siendo nosotros un cuerpo estatal, pues actuamos para competencias de la Junta de Andalucía, que es la que tiene transferidas las competencias de control en materia de prevención de riesgos laborales. Pues bien, lo que pretendo en esta sesión, y siguiendo más o menos el esquema de ayer, hablar unos 45 minutos como más, es expresaros y explicaros cómo se realizan esas actuaciones por parte de la inspección a efectos, porque me imagino que los que estáis aquí y los que estáis escuchando de una manera u otra estáis implicados en el tema de la prevención de riesgos laborales y en concreto en el ámbito de la prevención de riesgos psicosociales. Lo que pretendo en definitiva es que, bueno, pues que sepáis de alguna manera cuando tengáis algún tema en el que os tengáis que, llamémosle, enfrentar a la inspección de trabajo, pues que sepáis, podáis de alguna manera intuir por dónde van a ir las actuaciones de la inspección, a efectos de que evidentemente estéis preparados, pero sobre todo esto no lo digo de cara tanto a que estéis preparados de cara a la inspección, sino que vayáis realizando vuestro trabajo teniendo en cuenta estos criterios y estas líneas que sigue la inspección, porque no en vano la inspección de trabajo es un cuerpo altamente especializado en estos temas y por lo tanto pues es lógico y creo que es útil el que sepáis por dónde mira la inspección para que vosotros, como responsables o al menos relacionados con esta materia en vuestras empresas, pues miréis también por ahí, porque por ahí es por donde a lo mejor pues podemos tener los problemas y por donde, digo los problemas no ya de cara a la inspección, sino de cara a la propia empresa, que es donde la inspección a la postre normalmente actuará en aquellos aspectos, en aquellos elementos críticos, negativos que puede haber en la empresa. Por lo tanto, si de alguna manera yo ya con esta sesión os anticipo por dónde va a ir mirando la inspección de trabajo, de acuerdo con los criterios que nosotros tenemos establecidos, pues eso os va a facilitar lógicamente vuestro trabajo, no ya, insisto, de cara a una inspección de trabajo, que también por supuesto, sino de cara a vuestro propio trabajo interno. Y en ese sentido, reitero, que creo que puede ser una sesión muy ilustrativa y muy útil para vuestro trabajo. Bien, vamos a ver, como ha dicho Manuel, 4 puntos fundamentalmente. Vamos a empezar viendo las actuaciones de la inspección de trabajo, cómo se originan, a partir de cuáles son las causas, cuáles son los motivos que llevan a que un inspector de trabajo realice una inspección en materia de riesgos psicosociales en una empresa determinada o en determinadas empresas. Por lo tanto, vamos a ir primero a la parte inicial. Posteriormente, vamos a ver cómo se desarrollará esa actuación inspectora, es decir, qué aspectos va a mirar el inspector, en qué aspectos va a incidir más. Luego veremos, evidentemente, siguiendo la cronología, hemos determinado cómo se inicia la actuación, hemos determinado cómo se va a desarrollar la actuación inspectora. En un tercer lugar, pues veremos qué medidas puede adoptar el inspector de trabajo a resulta de lo que haya constatado en la empresa, de los cumplimientos e incumplimientos que haya podido constatar en la misma. Y en este sentido, la evaluación, veremos esas medidas cuando se refiera a la evaluación de riesgos psicosociales, cuando se refiere a la aplicación de las medidas preventivas y también, y esta es importante, cuando esas actuaciones, esas medidas vayan referidas a aquellos supuestos en los que ya se han producido daños a la salud de los trabajadores. Es decir, las dos primeras, veremos qué hace el inspector de trabajo cuando ve que la evaluación no está bien hecha, cuando no se aplican bien las medidas preventivas, pero qué hace el inspector de trabajo cuando ya tenemos el problema y ya tenemos una persona con unos daños en su salud a resulta de los riesgos psicosociales. Y finalizaremos, aunque seguramente no sé si lo meteré al final, sino a lo mejor lo meto en el mismo desarrollo, con los puntos críticos de la actuación inspectora. Me voy a perder un momento porque han entrado al despacho y me han dejado la puerta abierta en un momentito nada más. No te preocupes. Bien. Julio, comentabas antes, perdón, ahora que has hecho una interrupción, comentabas antes de los participantes, si muchos coinciden con los de ayer, y efectivamente, estoy viendo aquí el listado de participantes y bueno, muchos lo estuvieron ayer, como Miguel Bolaños, Vicky Olaya. Vicky, un saludo. Hombre, Vicky Olaya, un saludo de mi parte. Buenas tardes. Me alegro de que estés por ahí. Sí, estuvo ayer y también la estoy viendo que está por aquí hoy. Miguel Bolaño, en fin, como decía, Patricia Cerquero, que también es
colaboradora en estos temas de formación. Y bueno, sí, como decía antes, hay muchos que coinciden de ayer. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces yo creo que esta es la otra cara de la moneda y que hace que, bueno, pues tengamos pues una visión mucho más circular del tema. Hemos visto ayer pues cómo debemos de hacer las cosas y ahora vamos a ver cómo nos van a controlar las cosas y eso nos debe de ayudar a hacer mejor las cosas. Pues bien, ¿cuál es el origen? Las actuaciones preventivas de la Inspección de Trabajo. Bien, fundamentalmente las actuaciones preventivas de la Inspección pueden derivar de 3 causas fundamentales. Una primera causa es, y que esta en concreto voy a decir es la más importante, es por campaña. Es decir, nosotros en la Inspección de Trabajo funcionamos, mucha de nuestra actividad funciona por campañas programadas y entonces la causa por la cual un inspector de trabajo se puede presentar en una empresa para fiscalizar el cumplimiento de las normativas de los riesgos psicosociales no tiene por qué ser nada traumático ni nada de un tema de un conflicto, un problema que haya en la empresa, sino sencillamente porque tenemos continuamente campañas en materia de riesgos psicosociales. En este sentido, en esas campañas normalmente se determinan por sectores, vamos a hacer este sector, normalmente estos son campañas que vienen ya determinadas, en este caso, a nivel del Estado, con la coordinación, en este caso, de la Junta de Andalucía, porque ya digo que están transferidas las competencias en materia de prevención de riesgos laborales. Y bien, en esas campañas, lógicamente, se realiza, ya digo, normalmente en relación a un determinado sector. Y bueno, pues se vienen a valorar las características del sector, los métodos que a lo mejor se utilizan a la hora de evaluación de riesgos psicosociales que puedan ser peculiares de un determinado sector, por las peculiaridades de las empresas. Y en ese sentido, pues fundamentalmente esa puede ser la razón principal, es decir, la existencia de campañas. Otro aspecto es el que normalmente más temen las empresas, y es lógico, porque haya habido una denuncia de un particular, bien de la representación de los trabajadores, porque se entienda que no se están haciendo bien las cosas en materia de riesgos psicosociales. O en el caso normalmente de los particulares, la denuncia no es porque se estén haciendo bien las cosas, sino porque el particular, el trabajador, entiende que ya está siendo afectado en su vida e integridad física. Cuando las denuncias se presentan por la representación de los trabajadores, no tiene por qué haber habido daños ya necesariamente, sino simplemente porque ellos entiendan que hay problemas en la gestión, en la implementación de las medidas, de la evaluación o de las medidas en materia de riesgos psicosociales. Y en ese sentido, pues normalmente en estas denuncias lo que hay que hacer es un estudio, ahora lo hablaremos en el desarrollo de la actuación, de por qué se ha generado ese daño, si la empresa está haciendo bien o no, llamémosle sus deberes en materia de gestión de la prevención de riesgos laborales en el ámbito psicosocial, etcétera. Otra tercera posibilidad, hemos dicho campaña, hemos dicho denuncia, otra tercera posibilidad es por iniciativa del inspector de trabajo, es decir, no hay ninguna denuncia, no hay ninguna campaña, pero resulta de una actuación, de una actuación que a lo mejor puede ser, por ejemplo, por temas de horarios de trabajo o puede ser por temas de medioambientales, pues pueda, por ejemplo, en materia de ruido, por ejemplo, pues el inspector pueda concluir que de esos datos, que han sido los que le han llevado a la empresa, puede producirse una repercusión en materia de riesgos psicosociales y a partir de ahí pues puede iniciar una actuación ya más propiamente en materia de riesgos psicosociales. ¿Qué aspectos? Y esto es bueno que toméis nota, al menos a efecto de vuestra reflexión. ¿Qué aspectos van a llevar a que un inspector de trabajo pueda enlazar un tema no propiamente de riesgo psicosocial con un tema de un riesgo psicosocial? Pues, por ejemplo, voy a decir 4 o 5 temas. Por ejemplo, un tema que el inspector vaya y haga una inspección en materia de horario, de jornada de trabajo. Y a partir de ahí concluir que, bueno, que las horas que como está organizado son horas excesivas, jornadas excesivas, jornadas indefinidas, a la hora, por ejemplo, también del reparto de tareas, de los procesos de trabajo que haya visto a la hora de organizar el trabajo en la empresa y a partir de ahí concluir
concluir que ahí puede haber un riesgo psicosocial y el inspector, llamémosle, meterse en un ámbito que no era el que le llevó a la inspección. Otro tema, por ejemplo, es el tema de la falta de ocupación efectiva, es decir, trabajadores que hayan denunciado a la inspección, por ejemplo, porque se encuentra que no tienen trabajo, que están con los brazos cruzados y a partir de ahí la inspección de trabajo concluya que, bueno, que eso evidentemente, aunque él no haya denunciado eso, le puede llevar a él o a otras personas que a lo mejor tienen una situación similar y que no lo hayan denunciado a un problema psicosocial. También aquellos supuestos de accidentes laborales que, como ustedes saben, investigamos en la inspección de trabajo, en donde el elemento psicosocial puede ser importante. Pensad, por ejemplo, en los casos de suicidio. Hace poco ha habido una sentencia del Tribunal Supremo reconociendo un suicidio como accidente de trabajo y evidentemente aquí el elemento psicosocial es muy importante, o accidentes derivados de infarto o derrames cerebrales. En estos temas, el tema del estrés en el trabajo, la carga de trabajo, bueno, pues todos estos aspectos pueden tensionar y puede llevar el inspector, una vez que tenga los informes correspondientes, médicos, forenses, etcétera, concluir que a lo mejor hay un problema de riesgos psicosociales. También en los supuestos de bajas laborales en que sean debidas a cuadros de ansiedad, depresión u otro tipo de patologías relacionadas, pues bueno, en donde ya lo veremos, muchas veces los tribunales nos van a solicitar informes acerca de si eso es una contingencia común o es una contingencia profesional, porque el trabajador ha demandado al tribunal pidiendo una determinación de la contingencia, al entender el trabajador que esa depresión que tiene es por el trabajo y no por elementos exteriores al trabajo. Pues esto puede llevar también a que el inspector de trabajo se meta en el área de los riesgos psicosociales. Por lo tanto, como primera parte de la charla, indicar los orígenes, lo que puede llevar a un inspector de trabajo, a una empresa, a investigar la gestión de los riesgos psicosociales, va a ser o bien una denuncia, o bien campañas, o bien otra materia que a resulta de la investigación que en esa materia realice el inspector, entienda que puede tener una derivación con los riesgos psicosociales. ¿Vale? Bien, con esto terminamos, llamémosle el paso número 1, que es ¿por qué va la inspección a una empresa e investiga la gestión de los riesgos psicosociales? El inspector, segundo paso, ya está en la empresa. ¿Cómo se va a llevar a cabo ese desarrollo de las actuaciones inspectoras? En este sentido, lo que yo quiero destacar es que podemos decir que el inspector de trabajo lo primero que va a hacer o lo primero que constatará es, puede constatar dos cosas. Una, que haya una evaluación de riesgos psicosociales, o dos, que no la haya. Entonces, evidentemente, las actuaciones irán ordenadas, y ahora lo concretaré un poquitín, irán ordenadas a que esa evaluación se haga o sea mejorada, si entiende el inspector, a resulta de su examen, pues que esa evaluación no es correcta. Por lo tanto, lo normal en estos casos, aunque ahora luego realizaré alguna precisión, lo normal es que en estos casos, cuando el inspector de trabajo constate que no hay evaluación o no es adecuada, lo normal, bueno, yo no diría normal, lo que necesariamente tiene que hacer el inspector es requerir a la empresa que se haga esa evaluación o que se mejore. Y después, a partir de ahí, como dice la normativa de prevención de riesgos laborales, el inspector además podrá o no sancionar, pero en cualquier caso hay que requerir. Eso es una especialidad que no sé si lo conocéis, los que me estáis escuchando, que es la inspección de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales, cuando constata una omisión del cumplimiento de la normativa, en cualquier caso tiene que hacer un requerimiento estableciendo un plazo para que esa normativa, en este caso la de riesgos psicosociales, se cumpla, y podrá optar, además del requerimiento, en sancionar o no. Ya luego daré yo alguna pista de cuándo el inspector sancionará o no. Pero en cualquier caso tiene que requerir, lo cual es lógico, porque si tenemos un incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, estamos poniendo en riesgo la vida y la integridad física de los trabajadores, y un inspector no puede, llamémosle, pasar de largo ante eso. Y por lo tanto, en cualquier caso tendrá que decir, usted en este plazo tiene que hacer esto, esto y lo otro. Y después, ¿le sancionaremos o no le sancionaremos? Por lo tanto, a lo que iba retomando lo que iba diciendo al principio, si se constata que no hay evaluación de riesgos psicosociales o habiéndola no es
está adecuada, está desfasada, es antigua, presenta deficiencias, pues se hará un requerimiento para que se realice la evaluación, se actualice o se revise. Bien, a la hora de hacer ese requerimiento, el inspector de trabajo deberá de tener en cuenta 3 datos importantes. En primer lugar, tendrá que tener en cuenta las características de la empresa, porque a lo mejor no va a pedir esa actualización, esa revisión, esa evaluación de manera especial para todos los trabajadores, sino que pueda pedirlo especialmente en algún grupo de trabajadores que entienda que puede ser más significativo, puede ser más implicada. Y en ese sentido puede incidir más en un aspecto. Lo normal será que si no hay evaluación, lógicamente pida la evaluación de todos los trabajadores y teniendo en cuenta los distintos grupos de trabajo, las distintas unidades de análisis. Pero pudiera ser que solo fuera determinadas parcelas, determinados departamentos de la empresa y por lo tanto incidiría. Por ahí, por lo tanto, tendría que tener en cuenta eso. Por otra parte, también debe de tener en cuenta si el tema de los riesgos psicosociales está realizado por técnicos competentes de la empresa o externalizados, lógicamente, a efectos de valorar los plazos y la dificultad en la realización de la evaluación. Y sobre todo, lo que sí tiene que valorar también el inspector de trabajo es la posibilidad en determinados casos de que pueda haber riesgos psicosociales específicos en determinados trabajadores, porque dentro de la empresa pues puedan tener unos riesgos que les diferencian de los demás. Por ejemplo, los trabajadores que teletrabajan, que ayer dijimos que el teletrabajo es más proclive a los riesgos psicosociales, los trabajadores que realizan trabajo nocturno, a turno, los trabajos solitarios, los trabajadores que están continuamente, llamémosle, en relación con terceros, con clientes, con familiares de los clientes, etcétera, etcétera. Es decir, eso deberá de ser valorado también por el inspector. En definitiva, a la hora de realizar ese requerimiento, el inspector de trabajo debe tener en cuenta todos estos aspectos y lo cual también determinará muy mucho el plazo que se dé. No es lo mismo una evaluación de riesgo que está hecha y lo que hay una deficiencia en un departamento que una evaluación de riesgo que no está hecha, o depende también de la dificultad del requerimiento, porque a lo mejor el inspector de trabajo, a resultas del examen de la evaluación, constata que hay un determinado aspecto que está deficientemente evaluado, que se ha omitido y que evidentemente requiere por la aplicación de una serie de técnicas, como vimos ayer, pues de un determinado plazo para que se pueda realizar con dignidad, con fiabilidad, con claridad, con validez. Y en ese sentido, pues tendrá que tener, llamémosle, la flexibilidad de dar un plazo generoso para que la empresa pueda realizar decentemente su trabajo. Bien. Hay que decir que en ese sentido, ¿cómo llega el inspector? Y aquí vamos a entrar en un tema que yo creo que os va a resultar de mucho interés. ¿Cómo llega el inspector a la conclusión de que esa evaluación de riesgo, si no está hecha, no está hecha, pero si está hecha, ¿qué aspectos va a mirar el inspector de trabajo? Y ahí, a modo, llamémosle, de receta o permitirme la expresión de chuleta, ¿qué aspectos va a mirar un inspector de trabajo en una evaluación de riesgo para concluir de riesgos psicosociales que está hecha y que a lo mejor no está bien hecha? Pues eso es lo que llamaba yo los puntos críticos. Es decir, ¿qué aspectos va a mirar un inspector de trabajo con detalle para decir esta evaluación está bien hecha o no está bien hecha? Pues mira, los aspectos que fundamentalmente verá son los siguientes. En primer lugar, digo en primer lugar no porque sea la más importante, sino porque la digo en primer lugar. En primer lugar, va a ver si en la evaluación de riesgos psicosociales está implicada la empresa. Y si se ha implicado la empresa en los procedimientos, para empezar que la evaluación esté firmada, asumida, con el sello de la empresa, que esté asumida, y eso lo va a ver claramente hablando con la empresa, hablando con los directivos. En segundo lugar, si las personas que han realizado la evaluación tienen la cualificación, la competencia, los conocimientos, las titulaciones necesarias, las competencias necesarias. En tercer lugar, si la evaluación abarca a todos los trabajadores o no los abarca. Y si no los abarca, ¿cuál es la razón por la que no abarca? Porque a lo mejor no se quiere realizar una evaluación de riesgo en un departamento donde se cree que la situación va a ser desastrosa como se haga, y se realiza solo en aquellos departamentos de la empresa en donde la evaluación va a resultar positiva.
pues eso va a ser una evaluación. ¿Por qué la evaluación afecta a unos departamentos y no afecta a otros? Va a valorar también el inspector de trabajo, y este aspecto que voy a decir para mí es importantísimo, si se ha tenido en cuenta, lógicamente, la opinión de los trabajadores. No solo, por supuesto, la opinión de los trabajadores en sí, sino también de los delegados de los trabajadores, de los representantes de los trabajadores, si se les ha dado posibilidad de dar su opinión, si han participado, no solo ya en la elaboración de la evaluación, en el sentido de dar su opinión de cómo se ha hecho, sino en los elementos previos, en qué tipo de método se ha seguido, qué tipo de encuesta, de escala se ha seguido, qué procedimientos se ha seguido. ¿Ha tenido alguna opinión al respecto de los delegados de prevención? Un déficit de participación debe de llevar ineludiblemente, lo debéis de entender así, como una duda acerca de si esa evaluación es una evaluación interesada buscando un determinado resultado. Si se hace una evaluación y no se ha hablado con los delegados de prevención y ellos se encuentran ya la evaluación cocinada y hecha, dicen, bueno, pues vamos a ver, aquí ya hay un elemento obvio y lógico de sospecha de que esa evaluación sea fiel reflejo de la realidad. También otro aspecto es cómo está estructurada esa evaluación de riesgo, las unidades de análisis, si se han visto, por ejemplo, hombres, mujeres, la edad, las culturas, las categorías profesionales, todo lo que son los distintos estratos que ayer nos referimos. Si se han contemplado todos los factores de riesgo psicosocial. A lo mejor hay algún aspecto que se ha obviado absolutamente. Ya no estamos hablando de a quién se ha dirigido la evaluación, sino qué aspectos. Decíamos que la evaluación tiene que ser integral, decíamos ayer, de ver todos los riesgos. Y en este aspecto, pues eso también será una pista para ver que esa evaluación está bien, que aquí falta esto, es que usted no ha valorado esto. Si los factores de riesgo se han valorado conforme a su gravedad o no se ha realizado ninguna valoración de los mismos, una vez que resulta de las encuestas, de los métodos de análisis, se ha concluido algo, se ha calificado luego la gravedad o no, o se deja eso sin valorar, o incluso ve que la valoración no es. Esto sería demasiado llamativo. Las encuestas dan unos resultados catastróficos y luego se pone a lo mejor que el riesgo pues, no es de mucha importancia. Bueno, a lo mejor es que el riesgo no es de mucha importancia, pero que ciertamente esa intensidad puede hacer llevar a cabo una conclusión, una valoración distinta, o incluso riesgos que clarísimamente son graves, pues se valore de otra manera o no se les dé importancia cuando muchos trabajadores han coincidido en lo mismo. También valorará el inspector si a resulta de esa evaluación se han adoptado medidas preventivas y se ha planificado la misma. Es decir, la evaluación es un instrumento para que luego resulte todo lo que hemos comentado y se implementen las medidas preventivas. Si se ha realizado un seguimiento y control de esas medidas preventivas, si se ha informado, este aspecto es muy importante, si se ha informado a los trabajadores de las conclusiones que han realizado en la evaluación de riesgo y por lo tanto, ayer decíamos que una de las medidas que decíamos de carácter secundario a la hora de afrontar los riesgos psicosociales era las actividades de formación, de información. Si no se realiza esa información, pues evidentemente también se pondrá en duda. Otro aspecto que ayudará también al inspector de trabajo a valorar la evaluación de riesgo no es ya un examen de la documentación, sino, y esto es importante que lo tengáis en cuenta, el inspector de trabajo puede, por supuesto, hablar con los delegados de prevención, puede hablar directamente con los trabajadores, pedir la encuesta de ese trabajador, si se puede identificar, y si no se puede identificar, en cualquier caso, hablar con él, decirle, ¿usted ha hecho esta encuesta? ¿A usted se le preguntó sobre esto? ¿En qué condiciones se realizó? Y hablar si él ha tenido conocimiento de la evaluación. Él y, por supuesto, los delegados de prevención, si él ha participado en la misma, si él entiende que en su puesto, una vez que se ha realizado, se le han hecho preguntas sobre aspectos que él considera importantes y no se le han hecho. Si tiene conocimiento, si la empresa resulta de esa evaluación ha aplicado medidas correctoras. Es decir, que no debe de olvidar el que el
inspector de trabajo también dependerá, lógicamente, esto como todas las cosas de la vida, de la importancia de los riesgos psicosociales que a priori el inspector de trabajo vea que hay en la empresa, también del tiempo de que disponemos. Nosotros tenemos un trabajo enorme y no siempre las cosas las podemos hacer con la profundidad que nos gustaría, y a lo mejor pues a veces tenemos que ir al aspecto concreto. Y eso pues evidentemente evitará muchas veces que podamos entrevistar concretamente a los trabajadores y a los delegados de prevención, pero que no olvidéis que esa entrevista puede ser muy útil al inspector de trabajo para, más allá de los papeles, pues ver cuál es el trasfondo de esa evaluación. Bien, eso serían, llamémosle, lo que he dicho yo, los puntos críticos, aquellos aspectos que debéis tener muy en cuenta cuando reflexionéis sobre vuestros trabajos en materia de prevención de riesgos psicosociales en vuestra empresa, si esos aspectos son aspectos débiles o son fortalezas de vuestras evaluaciones, la integración en la empresa, la participación de los trabajadores, la valoración de todos los puestos de trabajo, de todas las categorías, de los grupos profesionales, de todos los riesgos, la formación e información que se ha dado a los trabajadores, el seguimiento que se ha hecho de las mismas, de las medidas preventivas, el seguimiento que se ha hecho de las mismas, etcétera, etcétera. Eso es importante. Bien, a partir de aquí, pues lógicamente ya toca, una vez que hemos determinado cuál es la razón por la cual un inspector va a la empresa, una vez que hemos visto ese trabajo de investigación que realiza el inspector llega a una conclusión. Y por lo tanto, se trata de que ahora veamos qué medidas derivarían de la actuación inspectora. Como carácter general, evidentemente, el inspector, si observa alguna deficiencia, lo normal, y ahora ya entro en algo que os anticipe que iba a decir, el criterio general, en principio, es que desde luego hay que hacer un requerimiento, si no evaluación, o habiéndola tiene deficiencia, está obsoleta o tiene carencia, eso en cualquier caso. Y ahora, el procedimiento sancionado, que es lo que más muchas veces les preocupa a las empresas, lógicamente. Bueno, pues evidentemente hemos de decir que será lo que es la gravedad, llamémosle, de los incumplimientos. No es lo mismo no haber hecho la evaluación que una evaluación tenga deficiencias, como puede comprender, y no es lo mismo una empresa que lleva 2 días a una empresa que lleva 20 años, no es lo mismo una empresa de un sector que por sus características es mucho más proclive a los riesgos psicosociales que la que no es, por lo tanto, en donde llamémosle esa omisión, esa deficiencia, es un gran error, es una grave deficiencia y que por lo tanto es muy difícil que una empresa se haya podido olvidar de hacer algo cuando está en el ADN de la empresa ese tipo de riesgo por la propia actividad de la empresa. Desde luego, un incumplimiento total, es decir, no tener evaluación, lo normal es que más allá del requerimiento se sancione, salvo casos muy excepcionales de una empresa a lo mejor pequeña con riesgos psicosociales, llamémosle demasiado, muy básicos, no muy sencillos, en donde uno vea que el empresario está un poco despistado, pero vamos, la carencia debe de llevar el procedimiento sancionador y, bueno, pues la deficiencia pues ya dependerá de alguna manera de los aspectos que he comentado, el tamaño de la empresa, la actividad de la empresa, la antigüedad de la empresa, la participación o no de trabajadores, es decir, no es lo mismo que tengan representantes de los trabajadores que no los tengan, porque a lo mejor representantes de los trabajadores le han requerido ya que se haga y la empresa de alguna manera se encapsula para no realizar la evaluación o no mejorarla, etcétera. Hay que tener en cuenta también que en el supuesto de realizar un requerimiento, ese requerimiento debe de tener un plazo adecuado para que se realice bien y debe de ser lo más preciso posible. Un requerimiento genérico, bueno, pues en el caso de que no se haya realizado la evaluación podría entenderse, pero un requerimiento, cuando hay una deficiencia, ese requerimiento, lo digo a efectos de que lo sepa y lo solicitéis del inspector. Debe decirle usted, pero usted me debe de concretar más porque la deficiencia es que la evaluación es deficiente. Sí, pero concrete usted en qué sentido es deficiente, qué departamento es deficiente, qué factor psicosocial es deficiente, qué tenemos que mejorar. Es decir, que de alguna manera el inspector simplemente no tiene por qué, porque algunas veces se nos pide al inspector que seamos nosotros los que hagamos la evaluación. No, nosotros no vamos a hacer la evaluación, no es nuestra competencia. Nosotros sí tendremos, y esa sí es nuestra competencia, señalar con el dedo cuál es el fallo que nosotros entendemos que hay y ahora ustedes busquen los mecanismos y las soluciones a lo mismo. Bien, en estos casos,
a lo que hay son incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, incumplimientos por no realizar la evaluación de riesgos, por no realizar la planificación de las medidas preventivas, por no formar e informar a los trabajadores, en los supuestos de coordinación de actividades empresariales, donde sea importante a efectos de riesgos psicosociales no se ha realizado una adecuada coordinación, no se ha formado informado a los trabajadores, no se ha dado participación a los delegados de prevención. Bueno, pues eso serían, llamémoslo, los incumplimientos de la Ley de Prevención, que traerían como consecuencia, fundamentarían en su caso, la sanción o el requerimiento. Y en el supuesto de la sanción, lógicamente, tendría que tener su apoyo esos artículos de la ley de las normas de prevención que obligan a la evaluación, a la planificación, a la formación, etcétera, tienen que tener su apoyo en la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social, que es la que utilizan los inspectores de trabajo para imponer las sanciones a las empresas. Bien, con esto entramos ahora mismo en otro tema que ya una vez que hemos visto esas medidas derivadas de manera general, vamos a entrar en un tema que resulta muy interesante, que es, de alguna manera, clasificar esos incumplimientos, porque vamos a ver, ya lo vimos ayer, que los incumplimientos en materia de riesgos psicosociales muchas veces no son incumplimientos puramente de prevención de riesgos laborales, sino que están, y también lo hemos comentado hoy mismo, muy relacionados con materias laborales, en donde lo que puede ocurrir es que la investigación psicosocial al final no derive en una actuación, un requerimiento o una sanción en materia de prevención de riesgos laborales, sino que a lo mejor puede derivar en un requerimiento o en una sanción en materia laboral. Ahora voy a concretar esto. Bien, y a eso es lo que me refiero, como qué medida aplicaría la Inspección de Trabajo en los supuestos de evaluación de riesgos psicosociales, de eficiencias en la evaluación o de eficiencias en la aplicación de las medidas preventivas, dependiendo de la materia. Bien, hay desde luego algunos supuestos en los cuales es evidentemente un incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. Son aquellos supuestos en donde, los que hemos comentado fundamentalmente hasta ahora, la empresa no ha hecho la evaluación está hecha deficientemente, no se ha formado, no se ha informado, no se ha consultado. Ahí hay unos tipos que están en la LISO, en la Ley de Infracción y Sanciones Social, hay unos artículos que resultarían infringidos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y, por lo tanto, aquí la sanción, la actuación, requerimiento-sanción que haga el inspector de trabajo, será una actuación puramente de prevención de riesgos laborales. Pero me interesa recalcar, sobre todo en un ámbito en el que estamos hoy, en el que creo que la mayoría de vosotros os desenvolveréis en el ámbito de la prevención, en donde es posible que la actuación del inspector iniciada en el ámbito psicosocial, de prevención psicosocial, no culmine con un acta o un requerimiento en materia psicosocial, sino que termine en un acta de carácter laboral. Con lo cual ahí el Departamento de Recursos Humanos, y aquí ya tomamos el tema tan manido, tan sabido y no tan sabido, llamémosle, y importantísimo de la integración de la prevención, en donde al final la sanción o el requerimiento no va a ser un tema del prevencionista, sino del director de Recursos Humanos o del Departamento de Relaciones Laborales. Bien, ¿qué aspectos son esos? Pues, por ejemplo, vamos a ver algunos de ellos. En primer lugar, aquellos supuestos en los que va a resultar que aplicamos antes que la Ley de Prevención el Estatuto de los Trabajadores. Por ejemplo, voy a poner varios supuestos que creo que son interesantes para que lo tengáis en cuenta. Aquellos supuestos en los cuales las actuaciones típicas de hostigamiento al trabajador, de acoso, el acoso sexual, el acoso sexual, el acoso por razón del sexo, el acoso discriminatorio. Todas estas actuaciones que atentan, evidentemente, estamos incumpliendo la normativa de prevención de riesgo, pero es que hay algo previo a eso, es que hay algo previo incluso al daño psicológico que se le puede hacer a la persona, que es el atentado a su dignidad. Y el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores señala que todo el trabajador tiene el derecho a la consideración debida a su dignidad. Por lo tanto, el inspector de trabajo aquí, si actúa en materia de prevención, será de manera colateral, entenderme secundaria, porque aquí tendrá que actuar en contra de la empresa por el hecho de que no respeta la dignidad del trabajador. Y que evidentemente eso supone atentar contra las normativas de la prevención, pero el origen no es atentar las normativas de prevención, el origen es que ha atentado a la dignidad del trabajador. Y en este sentido, esas actuaciones de acoso, de hostigamiento, pues habrá que, en esa investigación, el inspector de trabajo puede desde ver
que esas actuaciones han culminado en un daño al trabajador, en donde ya el trabajador está dañado y por lo tanto hay unos daños psicosociales, o puede ser que todavía no estemos en esa situación. En cualquier caso, sea de una manera o de otra, lo que está claro es que el inspector de trabajo actuará en este sentido desde el punto de vista laboral. Ahora bien, esto no va a hacer que la actuación se termine ahí, porque evidentemente el inspector de trabajo a partir de ahí, pues si se han omitido, es decir, si estamos ante una situación en donde todavía no se han producido daños a la salud de la persona, pues bueno, lo que sí tendrá que hacer, y aquí ya nos estamos metiendo en temas que ya estamos, llamémosle, en dos aguas, entre el agua de la prevención de riesgos laborales y la puramente laboral. Se ha elaborado, hay un protocolo en temas de acoso, de hostigamiento. En ese protocolo han participado los representantes de los trabajadores. Estos son temas que evidentemente están en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, pero están también en el ámbito puramente laboral. Y por lo tanto, el inspector de trabajo verá si ha habido esos protocolos, si esa situación de alguna manera ha sido detectada a tiempo, se han realizado actuaciones al respecto. Evidentemente, si se constata además en que ha habido ese hostigamiento, ha producido ya unos daños y ha constatado eso, pues podrá levantar perfectamente una sanción, que es una sanción por una infracción muy grave, insisto, de carácter laboral, una infracción de carácter laboral. Y por lo tanto, en este caso, con independencia de las medidas de prevención de riesgo psicosocial que se puede hacer en un segundo momento, y cuando digo un segundo momento, no estoy diciendo un segundo momento meses después, habrá que hacerlo inmediatamente, ¿no? Porque eso no es para demorarlo, pero evidentemente el problema aquí, lo que tenemos es un problema laboral. Y las sanciones, las actuaciones inspectoras no serán en el ámbito de prevención en un primer momento, sino que serán porque se afecta a la dignidad del trabajador. Y las sanciones que en su caso pueda recibir la empresa irán en relación a la materia laboral de que se atenta a un derecho del trabajador, un derecho laboral, que es el derecho a la consideración debida a su dignidad. Y desde ese punto de vista, pues ese sería el tema. Algo parecido ocurriría, por ejemplo, en el tema también hoy de la desconexión digital, que es un derecho laboral que está reconocido. Pues evidentemente también se podría, con independencia de que esa falta de desconexión digital tenga unas consecuencias en materia de la salud del trabajador. Lo mismo podemos decir en el tema de las jornadas laborales excesivas. Un señor que realiza muchísimas horas extras, pues evidentemente ahí hay una sanción, una actuación laboral, sin perjuicio de que evidentemente puede haber también una actuación de prevención. Lo que quiero de alguna manera es que nos sirva a que estos temas muchas veces se complican por ahí, porque estamos ante dos áreas donde a lo mejor el prevencionista dice yo me tiro para el lado porque esto es un tema puramente laboral. Y cierto es que es laboral, pero no es puramente. Entonces ahí de alguna manera vamos nadando en dos aguas, que es el agua puramente de las relaciones laborales y el agua puramente de la prevención de riesgos laborales, que en definitiva, lógicamente, son áreas que deben de estar implicadas y conectadas. Pero es importante que sepáis eso, es decir, que tengáis ese aspecto claro, el hecho de que hay determinadas actuaciones que el inspector hará que saldrán del ámbito de la prevención y se quedarán en el ámbito de los recursos humanos, aunque en un segundo momento, insisto, será inmediato, rápido, entre en el ámbito de la prevención. Bien, eso en cuanto a las actuaciones de requerimiento y de sanción. Evidentemente, estaba hablando de las medidas que pueda realizar el inspector de trabajo. Evidentemente, el inspector de trabajo tiene funciones por ley, que yo sé que la mayoría de las personas lo conocen, pero por H o por B no quieren contar con la inspección. La inspección, en el curso de sus actuaciones, tiene competencias de asistencia y de mediación y muchos temas de estos, y no lo desconoceréis seguro. La mediación puede ser muy importante para resolver el problema psicosocial que pueda haber en la empresa. Y yo no hablo ya de un acoso, de todo esto, como estaba hablando, sino de cualquier tema, y la asistencia técnica del inspector. Otra de las actuaciones que puede ser, esta que voy a comentar, sería muy, muy excepcional. Yo no he hecho nunca esta actuación en materia psicosocial, es la paralización de la actividad. Es decir, prohibir a la empresa el que el trabajador, las personas afectadas por ese riesgo psicosocial, sigan realizando esa actividad por entender que estamos ante un riesgo grave e inminente. Lógicamente, los riesgos psicosociales, la gravedad e inminencia no es fácil de valorar. Es decir, entre otras cosas, porque también lo dijimos ayer, son riesgos que de alguna manera se van generando con
el paso del tiempo. Entonces, determinar que hay un riesgo grave e inminente no resulta fácil, pero bueno, al ser los riesgos psicosociales son riesgos de prevención de riesgos laborales, el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales respecto a los representantes de los trabajadores, el artículo 44 de la ley respecto a la inspección, se puede paralizar la actividad. De hecho, la ley de la jurisdicción social permite, como medida cautelar, incluso suspender la relación laboral en su artículo 180 si se entiende que el trabajador, si sigue desempeñando su puesto de trabajo, pueda sufrir daños irreparables en su salud, en su integridad, por esa situación de riesgo psicosocial. Pensáis en un acoso, pensáis en una situación de mobbing, puede incluso suspender la relación laboral. Otra de las consecuencias que pueden tener las actuaciones inspectoras, que no voy a decir que son normales, pero bueno, que están ahí y que es bueno que lo sepáis, es el tema de las comunicaciones al Ministerio Fiscal, cuando entienda la Inspección de Trabajo que las actuaciones pueden ser rayanas, rayanas no, entiende que pueden estar tipificadas como delitos, y en este sentido deben de ser conductas graves, por ejemplo el acoso laboral, que está en el artículo 173 del Código Penal, el acoso sexual, artículo 184, es decir, esas actuaciones que normalmente van a ser actuaciones que van a ir, las que están tipificadas en el ámbito penal, van a ser iniciadas más en el ámbito, como decía, más en el ámbito laboral que en el ámbito puramente de prevención, pero que, insisto, están íntimamente unidas. Puede haber comunicaciones al Ministerio Fiscal. El inspector, en estos casos, lo que hace es sanciona a la empresa y traslada las actuaciones al Ministerio Fiscal por entender que puede haber una actuación delictiva. Bien, con esto hemos terminado la parte referida a qué medidas puede hacer tomar el inspector de trabajo cuando hay evaluaciones deficientes, cuando no se aplican las medidas preventivas. Resumiendo, que me gusta resumir para que tengáis una idea global, hemos distinguido en los supuestos puramente de prevención de riesgos laborales, de riesgos psicosociales puramente psicosociales, de aquellos aspectos en los cuales puede haber una materia laboral que sea el elemento más importante en la actuación sin perjuicio de su derivación en materia de prevención. El inspector de trabajo lo que hará, dependiendo de la gravedad, un requerimiento, siempre realizará en materia psicosocial un requerimiento si entiende que hay deficiencia y en su caso, dependiendo de una serie de elementos, lo que es la sanción. Hemos hablado también de la posibilidad de mediar el inspector en esas situaciones, de paralizar la actividad y de comunicaciones al Ministerio Fiscal para el inicio de actuaciones penales. Termino con la última parte porque el tema de los puntos críticos ya lo he desarrollado. ¿Qué ocurre? ¿Qué actuaciones puede hacer el inspector de trabajo cuando ya tenemos un daño a la salud? Es decir, ya hay un daño. Anteriormente no tenía por qué haber un daño necesariamente, no se estaban aplicando las medidas preventivas, no había una evaluación de riesgos correcta, pero en el momento que hay un daño, ¿qué actuaciones puede hacer el inspector de trabajo? Fundamentalmente, el inspector de trabajo va a hacer actuaciones en lo que es la investigación, va a investigar cuál ha sido la razón de los daños y eso tendrá unas consecuencias, sobre la vigilancia de la salud de esas personas, qué vigilancia de la salud se ha hecho antes de producirse, de actualizarse ese daño, y también en el supuesto de reincorporación y vuelta al trabajo de ese trabajador que fue afectado y que fue dañada su salud, si se ha hecho un control de la salud a través de eso, una vez que se ha producido dicha incorporación. Antes de nada, decir que qué daños pueden ser eso, que ayer no hablamos de eso, pero ahora ya, ¿qué daños van a ser? Bueno, pues evidentemente los daños que se han podido ocasionar y que motivarán una serie de medidas, en su caso y de actuaciones por la inspección, pueden ser daños emocionales, lógicamente, ansiedad, depresión, desamparo, desesperanza, trastornos cognitivos, en este sentido, se refieren en este caso no a elementos emocionales, llamémosles sentimentales, sino a trastornos en lo que es el elemento intelectual de la persona y trastornos fisiológicos, ya lo hablamos ayer, como temas cardíacos, temas de insomnio y trastornos conductuales, es decir, trastornos en los cuales el trabajador modifica sus hábitos, por ejemplo, el trabajador empieza a fumar, el trabajador o incrementa el consumo de tabaco, del alcohol, de drogas, etc. En definitiva, aquí ya tenemos unos daños a la salud. En este caso, el inspector lo que tiene que hacer es realizar una investigación. Aquí no estamos ya viendo si
una evaluación está bien hecha, si están aplicando o no las medidas preventivas. Aquí ya estamos investigando por qué Pepito o Manolita tiene este trastorno cognitivo, este trastorno emocional, tiene ya un daño para la salud. Y por lo tanto se tendrá que realizar una investigación, entrevistando a la persona, viendo la documentación que hay, las actuaciones que hace la empresa, las personas que han intervenido de alguna manera directa o indirecta en la situación de esa persona, y se realizará una investigación y a partir de ahí se concluirá A o B. Se puede concluir aquí no hay nada o aquí ha habido unos incumplimientos por parte de la empresa, y lo normal en estos casos cuando hay un daño a la salud es que aquí no haya simplemente un requerimiento, que lo deberá haber, para que en lo sucesivo eso no se haga, sino una sanción, evidentemente. Sanción que incluso en muchos casos podrá ir unida a un recargo de prestaciones que, como ustedes sabéis, y si no os lo refresco, significa que si ese trabajador resulta de ese daño, está con una invalidez o ha tenido simplemente una baja prolongada, la empresa se tendrá que hacer el cargo de un incremento de las prestaciones de seguridad social entre un 30 y un 50%, dependiendo de la gravedad del incumplimiento y de los daños producidos al trabajador. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. También, evidentemente, puede traer como conclusión también la inspección de trabajo, a partir de ahí que se pueda entender que ese trabajador que ha sido dañado se ha convertido en un trabajador especialmente sensible del artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que, por lo tanto, tienen que dirigirlo a un puesto de trabajo compatible con su estado de salud, y eso puede ser una consecuencia también. Voy acabando. También el inspector de trabajo puede verificar si tras ese daño sufrido y la reincorporación del trabajador se ha realizado una vigilancia de la salud que viene exigida por el Reglamento de los Servicios de Prevención cuando el trabajador ha estado fuera y se reincorpora. Si se ha realizado, qué protocolos se han aplicado, con qué periodicidad se ha realizado. Y otros aspectos, y termino ya, que es importante que tengáis en cuenta, es que muchas veces también las actuaciones en materia de daños a la salud muchas veces vienen porque nos lo piden los tribunales de una manera indirecta, cuando nos informan de que hay un trabajador que ha sido calificado su incapacidad, su invalidez como contingencia común, y el trabajador demanda al INS y demanda a la postre a los juzgados porque solicita que sea una contingencia profesional, y a resulta de ese informe que nos pide el juzgado, nosotros nos damos cuenta de lo que ha habido ahí y entonces informamos, y nuestro informe va a tener una repercusión inmediata para el trabajador si es positivo, porque va a pasar a cobrar una prestación por contingencia profesional que, como sabéis, son más cuantiosas que las contingencias comunes, y será el punto de partida para que nosotros, a resulta de eso, podamos a lo mejor incluso sancionar a la empresa y adoptar las medidas preventivas y de requerimiento que resulten necesarias. Por lo tanto, lo que sí es cierto es que los daños a la salud llevan a una investigación y pueden llevar, desde luego, a requerimientos, a sanciones, a recargos y a la adscripción a nuevos puestos, a verificar, insisto, la vigilancia de la salud posterior y, por supuesto, también, que no lo he dicho, a verificar la vigilancia de la salud previa, porque muchas veces esos daños han sido ocasionados por una negligencia, por no haber hecho bien la vigilancia de la salud previa o incluso haberla omitido. Con lo cual, en definitiva, yo espero que esto os haya servido un poquito si queréis, recetario para saber por dónde pueden respirar las actuaciones inspectoras, o donde respirarán las actuaciones inspectoras, a efectos no solo vosotros de prepararos a esas actuaciones inspectoras, sino sobre todo, y a mí más lo que me interesa, y os debe de interesar a vosotros también como prevencionistas que somos todos, de hacer las cosas mejor, y en ese sentido incidir en todos estos aspectos que yo os he ido indicando. Y con esto, Manuel, acabo y me someto a las preguntas que quieran hacer. Perfecto, Julio, muchas gracias por tu exposición, siempre clara y concisa. Y bueno, en principio tenéis el chat disponible por si tenéis alguna pregunta. De momento no he visto ninguna. Entonces, Julio, creo que la expresión impone mucho respeto. No, yo lo que sí quiero insistiros a todos los que me habéis escuchado, que todo esto que yo os he dicho lo utilicéis para vosotros,
que no lo utilicéis, que también, lógicamente, viene un inspector, voy a ver lo que se va a fijar, no, sino que estos son los elementos críticos, aquellos aspectos que debemos de tener en cuenta y que evidentemente debemos de saber que cuando hay un daño a la salud se pueden producir todas estas cosas y que evidentemente ya se quedará en la decisión del inspector si poner el recargo o no poner recargo. Esos son ya elementos ya puramente operativos del inspector, pero lo que sí es cierto es que nosotros, para no tener que ver una sanción, no tener que tener un recargo, no se puedan hacer esas consecuencias de que nos pueden llevar a la fiscalía. Todas esas cosas, es muy bueno que sepamos qué aspectos va a incidir más el inspector, cómo va a investigar el inspector, que yo he ido diciendo cómo va a ser esa investigación, qué aspectos va a mirar, con quién va a hablar. Es decir, todo eso son cosas que nosotros debemos de tener en cuenta, porque si nosotros no las valoramos previamente, pues seguramente cuando se haya producido ese daño a la salud o cuando vaya el inspector, pues hablará con los trabajadores, dirá, yo no tengo ni idea de esto, yo no he sido informado, los delegados de prevención tendrán una evaluación que estará coja porque unos grupos de trabajo no lo hemos visto. Es decir, que creo que es importante que valoréis lo que valoramos nosotros, que seguramente, porque seguro que sois todos buenos prevencionistas, lo valoráis ya. Pero bueno, esto ha servido de alguna manera para decir, oye, no, que esto es importante, que no solo lo valoro yo, sino que la inspección lo valora también. Perfecto. Miro el chat, que creo que alguien nos quiere comentar algo. Sí, María Ángeles, gracias. Nos comenta que ha sido muy interesante. Mi enhorabuena por el tema elegido. Un saludo. Gracias, María Ángeles, y gracias a ti también por participar. Y Roberto Prado, muy buenas, Roberto, nos comenta que usted ha mencionado que entre los aspectos que mira el inspector de trabajo en una enfermedad psicosocial es si la empresa está implicada. ¿Podría desarrollar un poco más Sí, cuando he querido decir implicada, quiero decir cuando la empresa está implicada en el tema de la prevención de riesgos psicosociales. Es decir, eso es importante. Es decir, no es lo mismo empresas que cuando va el inspector, al hablar con los directivos, con la gente, ve que es una empresa que sabe de qué estamos hablando, que tienen sus reuniones, que en el comité de seguridad se habla de estas cosas, que es una empresa que se ve, está aquí, viene el técnico de prevención a la reunión y la empresa está más callada que qué. Vamos, no porque que se ve que es que no tiene ni idea. Es decir, cuando hablo de implicada, estoy hablando, creo que Manuel me has dicho que se llama, ¿no? Roberto. Estoy hablando de implicación, de integración. Evidentemente, podemos entender también implicación como culpabilidad, evidentemente también. Es decir, normalmente una empresa que no está implicada en temas de prevención, no se ha implicado, no está involucrada, no está integrada en la prevención, va a ser también implicada como culpable, lógicamente, porque esa omisión, esa dejadez, lógicamente, pues, es muy posible que produzca resultados no queridos por nadie, ¿no? Perfecto, gracias, Julio. Rosario de la Vega ha levantado la mano. Rosario, ¿nos escucha? ¿Te he habilitado el micro? ¿Rosario? Buenos días. Sí, Rosario, te escuchamos bajísimo. No, yo ni la escucho. Sí, escucho algo de fondo, pero muy bajo. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Sí. Ahora, sí. Hombre, me alegro de escuchar una voz en viva y en directo. Sí. Hola, buenos días. Bueno, sobre todo agradecerte la magnífica exposición porque ha sido muy práctica. Entre ayer y hoy pues ya me queda bastante claro. Era sobre todo porque, bueno, nuestra empresa es un poquito así más pequeñita. Yo llevo tanto recursos humanos como prevención, entonces cuento mucho con un servicio de prevención ajeno. Y hacemos un poquito, somos más generalistas dentro de mi departamento. Mi pregunta era porque una de las cosas que va a evaluar el inspector es que las personas que si lo hacen internamente tienen que tener las competencias necesarias. Entonces, ¿qué aspectos se valoran en esas competencias requeridas? ¿Qué es lo que tienen que tener? Bueno, vamos a ver, cuando he dicho las competencias, depende de la participación. Imagínate, Rosario, que tú te limitas a proporcionar un cuestionario que ha elaborado un técnico. Tú no te voy a pedir que tengas ninguna competencia cuando eres simplemente un cartero o un mensajero. Cuando yo me he referido a la competencia, me refiero a aquellas personas que van a sacar las conclusiones, las valoraciones,
de todo eso. No me estoy refiriendo a personas que puedan participar de una manera meramente instrumental, ¿me entiendes? Es decir, en este sentido, si tu servicio de prevención ajeno es el que debe de decidir el procedimiento, es el que debe de decidir el contenido de la encuesta, el de las entrevistas a los trabajadores, ya después que tú seas, como llamémosle, trabajadora designada en la empresa, la que traslade a los trabajadores, mira, esto hay que hacerlo así, eso no tiene mayor relevancia, ¿me entiendes? Sí. Más allá de que a lo mejor tu actuación sea tan determinante como para decirle al trabajador, bueno, ya sabes que esta pregunta tienes que poner A y no vaya a poner B. Evidentemente, eso demostraría no solo tu incompetencia, sino tu absoluta, llamémosle, falta de criterio ético y moral en ese sentido, ¿no? Pero no me refiero a eso, no me he referido a la competencia, me estoy refiriendo a que las personas tengan los conocimientos. Y bueno, evidentemente, hay una rama que es la psicosociología aplicada y la ergonomía, pero fundamentalmente, porque están unidas las dos, de las personas que de los riesgos psicosociales, pues, como su propio nombre indica, pues deben de ser fundamentalmente psicólogos, personas con la titulación correspondiente, sin perjuicio de que puedan ser ayudados con personas, pero ayudados en una función meramente complementaria, llamémosle instrumental, o de poca entidad técnica, por personas con titulaciones básicas o intermedias. Sí. Perfectamente respondida mi pregunta. Muchas gracias. Venga. Gracias a ti, Rosario. Bueno, ¿tenéis alguna preguntita más? ¿Alguien? Vale, en principio parece que no. Y bueno, simplemente, pues por supuesto, dar las gracias a Julio. Bueno, yo despedirme, Manuel, yo darle las gracias a todos ellos y que, como dije ayer, que me tienen, para que tú te despidas de todo, que me tienen a su disposición aquí en la inspección de trabajo, para lo que necesiten. Y en la universidad. Muchas gracias, Julio. Y también, bueno, muchas gracias a vosotros los participantes. Y bueno, os paso la encuesta. Y bueno, sabéis que, como os decía antes en el principio del webinar, que bueno, en la página del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de CEA, pues bueno, tenéis el apartado consultas, información de todo tipo y cualquier cosa que necesitéis, como dice Julio, pues no tenéis más que llamarnos y os responderemos muy gustosamente. Os paso la encuesta y muchas gracias.